Durante 2021, el fenómeno meteorológico de la Niña trajo consigo meses muy secos, vientos y escasa humedad, lo que se tradujo en una grave temporada de estiaje que propició numerosos incendios forestales. La tercera parte de estos incendios registrados en la entidad estuvieron relacionados con actividades agrícolas y al menos un 20% fueron provocados por actividades ilícitas, entre los que destacan siniestros que fueron intencionales. Saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen. Teníamos que tocar este tema. Comienza el estiaje y por supuesto llegan la amenaza de los incendios forestales y es el tema que vamos a abordar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Raquel Gutiérrez Nájera es directora del Instituto de Derecho Ambiental, IDEA. Raquel, bienvenida. Hola Carlos, mucho gusto. Y Carlos Barrera, él es biólogo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, quisiera, Raquel, que empezáramos con esta situación que es cíclica. Cada año hablamos del tema y hay que seguir hablándolo. Sí. Comienza el estiaje, llegan los incendios forestales y pareciera como que no aprendemos la lección y no nos preparamos para lo que viene. Pues sí. Estaba yo viendo un poco la nota del año pasado, Carlos, que emitimos a propósito de los incendios en el 2021 y el 2020, y casi te puedo decir, por ejemplo, esta la titulamos del IDEA, la hicimos pública. Alto al fuego en la primavera, año con año se quema y seguimos sin una política de manejo preventiva del fuego. Entonces, esto es muy ilustrativo porque yo viendo como qué es lo que estábamos pidiéndole a la autoridad o recomponiendo esa política pública para construir un manejo más sustentable de la primavera, pues era que la Dirección del Bosque de la Primavera inicie de manera inmediata ante las autoridades competentes la inscripción de los incendios de los últimos 5 años para que la moratoria de cualquier actividad en el bosque, que no sean las de restauración, se realicen en los próximos 20 años. Este boletín fue del 2021. Del 2021. Pero pudo ser del 2020. Pudo y del ser 2019. Así es. Es la misma historia. Es la misma historia que siempre solicitamos. Haz la inscripción de los incendios en el registro público de la propiedad para que haya esta moratoria y que de alguna manera significaría algo el tratar de no incentivar el que se sigan provocando incendios por la actividad humana. Ahorita, si quieres, profundizamos en el tema de la moratoria. Una primera intervención, Carlos, respecto a este fenómeno, los incendios forestales que se repiten, como ya decimos. Sí, es un patrón que es recurrente. O sea, no es un fenómeno de decirlo hace 5, sino que al paso del tiempo hemos observado que cuando compilamos los datos de las áreas incendiadas, si nosotros los pusiéramos, el bosque se ha quemado 2 o 3 veces la totalidad de las 30,000 hectáreas. O sea, la resiliencia del bosque, afortunadamente, pues mantiene la cobertura vegetal. Sigue subsistiendo el bosque a pesar de los incendios, pero los incendios que se han presentado, tan solo en un análisis del 2011 a 2021, es decir, un periodo de 10 años, la superficie que se quema dentro del bosque, porque vemos el incendio dentro del bosque, pero el incendio está fuera del bosque, han sido cerca de las 40,000 hectáreas en ese periodo, si sumamos todas las superficies. Claro. Evidentemente no ocurre todo el bosque, o sea, no se ha quemado, y no se ha quemado porque tiene un patrón de incendios el área. Si se quema hoy San Miguel, seguramente al rato será Planillas y luego será Mesa de León. Es decir, si nosotros dividiéramos el bosque en un reloj con 4 cuartos, vamos viendo que esos cuartos son los que se van quemando en ciertos periodos, porque da tiempo que se junte materia orgánica. Pero dices tú que, digamos, si sumáramos la superficie completa del bosque, que son más de 30,000 hectáreas. 30,500. Sí, y si sumamos el número de incendios que ha habido en los últimos años, ya se quemó el bosque completo. Ya se quemó en las ¿no? superficies. Y territorialmente, el bosque se ha quemado completo. Lo que pasa es que en diversas etapas, este incendio, estas quemas van caminando de un sector a otro sector y a otro sector. En ese periodo, son periodos
que van desde los 4 a los 10 años. O sea, hay espacios que han tardado 10 años en volver a recibir un incendio, pero hay áreas que hoy se quemaron, el siguiente año se vuelven a quemar, el siguiente y constantemente se están quemando, y son las áreas que hace algunos años se hicieron muestreos de fauna y eran áreas que habían perdido la totalidad de organismos de fauna. Claro, estamos hablando del bosque de la primavera, ahora que comienza el estiaje, y también ya empezaron los incendios forestales, desde enero empezaron los incendios incluso. A ver, Raquel, hablabas tú que una de las medidas para evitar que esta historia se repita es el tema de la moratoria. ¿Por qué no explicas un poco a los televidentes qué es esto? Sí, la moratoria consiste en una disposición que tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que menciona que cuando ocurren incendios en determinadas áreas, solamente la autoridad debe de permitir en los próximos 20 años siguientes actividades de restauración y protección ambiental. Entonces, por eso decíamos, bueno, así como mencionaba Carlos, ¿no? Se ha quemado tantas veces el bosque que ahorita el bosque a lo mejor tendría una política totalmente de restauración de todo el ecosistema, ¿no? Debería estar en moratoria todo, entonces. Debería estar en moratoria todo, con una política de restaurar todo el ecosistema forestal, llamado la primavera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ocurren los incendios, pero no se inscriben. No se inscriben en el registro público de la propiedad para que surta efectos esta moratoria. ¿Y quién debe hacer ese trámite? El director del área natural protegida. En este caso, pues ahí es otro aspecto que vale la pena comentar. El director del OPD, o ya no sé si existe el OPD, ¿verdad? Porque se acuerdan que hubo una gran discusión en torno a esta figura para el manejo y administración del área natural protegida en los tiempos del gobernador Aristóteles Sandoval, que en paz descanse. Pero se nos dijo que era el mejor modelo de manejo para el área natural protegida. ¿Ok? Hubo institutos como el mío, grupos académicos, investigadores, que dijimos, bueno, a lo mejor vale la pena revisarlo y no es la mejor opción, pero se impuso el OPD. Ahora, en el nuevo convenio que firma ya el gobernador actual, Enrique Alfaro, con la CONAM, que es la Comisión Nacional del Área Natural Protegida, ya no se sabe si existe o no el OPD, porque habla del manejo del área natural protegida, pero a partir de programas anuales de trabajo, como programas operativos, ¿verdad? Los que hacíamos, claro. Y a partir de ahí se diseña el manejo del área, pero ya no se habla... Ya no habla de una figura. Ya no habla de una figura. Muy bien, Carlos, a reserva de que quieras profundizar eso, me gustaría que para que la gente que nos está viendo entendiera un poquito este reloj de 4 cuartos que tú describías. ¿Cómo describimos el bosque? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cómo está constituido? Estamos hablando de un espacio de 30.500 hectáreas. Que tenía más, ¿no? Tenía 35.500 y se desincorporaron unas hectáreas a raíz de que el propio gobierno del estado no atendió un llamado jurídico donde una comunidad ejidal, una comunidad indígena, solicita la desincorporación de 500 hectáreas, creo que sí fueron, no recuerdo bien la superficie, ahí puedo tener un error, pero solicitan la desincorporación y en ese trámite jurídico que hay que hacer, en esas diligencias, se tienen que presentar los que están involucrados. Y el gobierno del estado nunca se presentó, o sea, el representante, fuera OPD, fuera dirección ejecutiva, en ese momento no se presenta. Y se perdió el litigio. Y entonces se pierde el litigio, se da por ¿Es esa superficie que quedó en manos de particulares, que tanto hubo escándalo, o eso es otra? Es la parte de la comunidad indígena de Santana Tepetitlán. Santana Tepetitlán, esa es la parte. Sí. Y son terrenos que han estado siendo ubicados con viviendas irregulares, porque finalmente no tienen servicios, no tienen nada, y la gente va afincando, ¿no? Y la gente de estas comunidades pues va intentando obtener algún beneficio de estas tierras, y lo más fácil pues es venderlas para uso habitacional.
Pero hace un momento tú le ponías hasta nombre las regiones que tiene el bosque. Sí, bueno, es respecto a los nombres de los cerros que dominan o de los espacios que dominan, ¿sí? Si hablamos de la zona de Planilla, estamos hablando de la zona que está mirando hacia el lado de Bugambilias, hacia el lado de Palomar. Si hablamos de Cerro San Miguel, está mirando ya más hacia el lado a un lado de Bugambilias, más bien de Santa Anita. Y si hablamos de la Mesa de León, estamos hablando del lado que está mirando para el lado de Tala y la zona de la Venta del Astillero, etcétera, ¿no? De acuerdo. Había un cerro, el Tepopote. El cerro del Tepopote es el que está frente a la zona de la Venta del Astillero. Ese cerro históricamente era un área de paso de los organismos como corredor biológico. Cuando se hace la autopista, bueno, ahí hubo una serie de pérdida de fauna, de biodiversidad que utiliza. Hay que entender que los animales, los mamíferos mayores y algunos otros organismos no solamente están dentro del bosque, sino que tienen que moverse en un área más extensa que implica las áreas geográficas alrededor de la primavera, ¿sí? Cruzan los cañaverales, cruzan las áreas de cultivo, cruzan las autopistas, etcétera, ¿no? El caso del puma que tanto nos ha impactado mucho, pues el hecho de su presencia y que sigue utilizando al bosque como un área de refugio, pues este organismo necesita más de 100 kilómetros cuadrados promedio, es un valor promedio que cambia de región en región y por disponibilidad de alimento, pues utiliza un espacio que va al Cerro del Tepopote, que va hacia la Barranca, que va hacia el Cerro del Tequila, etcétera. Este organismo se mueve en todos estos territorios. Por eso sí es importante el hecho de replantear. Lo que decía la doctora respecto primero, a los incendios, de por qué hay que protegerlos, pero además de estos de protegerlos, se supone que se desarrolló un documento técnico que era el plan de manejo. El plan de manejo... A ver, Carlos, tengo que hacer una pausa, regresamos contigo para que concluyas la idea. Solo quiero nomás hacer una precisión. A esta mesa de trabajo fue invitado el director del bosque, cualquiera que sea la figura, fue invitado, y también fue invitado algún funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Simplemente no acudieron al llamado. Voy a la primera pausa, regreso con más. Una de las áreas más afectadas por los incendios forestales en 2021 en Jalisco fue el Bosque de la Primavera. Casi una tercera parte de su superficie resultó perjudicada en 2021 por los incendios, lo que trajo como consecuencia inundaciones y deslaves en los fraccionamientos aledaños. Entre los extraños casos registrados en 2021 se encontró un planteo de agave en plena área natural protegida, lo que derivó en una denuncia penal. Los incendios, una eterna amenaza para el Bosque de la Primavera, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Carlos Barrera, a ver, termina por favor esta exposición que estabas haciendo. Carlos. Mira, yo lo que creo que es importante, retomando lo que decía la doctora, de ubicar estos territorios en el padrón, sería importante que se retomara el plan de manejo, porque precisamente en el plan de manejo como documento técnico, guía del desarrollo del área, pues ahorita nos permitiría replantear el manejo y las zonas de manejo. ¿Qué representa esto? Bueno, que tal vez tendríamos áreas más amplias para la protección estricta. Reduciríamos las áreas de impacto, por ejemplo, ahorita se reconocen cerca de 11 rutas de bicicletas. No estoy en contra del ciclismo, me parece que es una actividad sana, importante que debe tener la sociedad, pero que sí se debería de restringir algunos espacios particulares para desarrollar esto y no permitir que sean por todos lados a discreción y que la gente en busca de nuevos retos pues va abriendo nuevas rutas. A ver, Carlos, pero hay un impacto en la erosión del suelo. A ver, hay un área natural protegida dentro del Bosque de la Primavera. ¿O es todo el Bosque de la Primavera ya área natural protegida?
Una parte del bosque de la primavera son terrenos que están dedicados a la urbanización, los Bugambilias, el Palomar, el Santa Anita, que son porción de, están conectados como territorio con lo que es el sistema del bosque de la primavera. Y el área de la primavera está un tanto más restringida al polígono, pues, que fue decretado. ¿Y qué superficie es la protegida? La protegida son 30.500 hectáreas. Sí, son las 30.500, sí. Y habría cerca de 10.000 hectáreas más que todavía tienen bosque, pero que ya está en una zona franca ya urbanizada, pues, prácticamente. O sea, eso que me estás diciendo es que todo lo que es el área urbana, que está en el bosque, si quieres en la orilla del bosque, etcétera, ¿son como 10.000 hectáreas? Más o menos, más o menos. Bueno, a ver, Raquel, esto me llama la atención lo que dice Carlos cuando se ha mencionado que una buena parte de la especulación en el bosque que se ha afectado es por el tema de intereses inmobiliarios, que se generan incendios a propósito, etcétera. Se supone, así lo marca la ley, que si eso ocurriera, automáticamente esa zona siniestrada tendría que estar en moratoria y no podrían desarrollar nada. No. Sin embargo, ocurre. Sí, sí. Esa es la parte que mencionaba, que precisamente ante la omisión de la autoridad que maneja el área, de no inscribir los incendios que ocurren así sean 5 hectáreas, 10, inscribirlos inmediatamente en el registro público de la propiedad, delimitar el polígono, tomar las notas, colindancias y los datos del siniestro, independientemente de que se sepa o no quién fue el responsable, porque de eso no depende. Esta inscripción no es una averiguación previa ni nada para investigar quién inició la quema del bosque, ¿no? Sino es una medida que precisamente se impuso en la ley forestal para prevenir que no se siguieran cometiendo este tipo de conductas en las áreas boscosas, ¿no? Porque si a alguien le dicen quema tu propiedad y durante los 20 años vas a tener que restablecer las condiciones que tenía antes de que la quemara, pues obvio que la va a cuidar, ¿no? Claro. Pues no le conviene quemarla. Ahora, Raquel, dentro del bosque hay dueños del bosque. Claro. Hay ejidatarios, Sí. hay particulares Sí. incluso, que Sí. tienen porciones de tierras ahí. Sí, fíjate que ese es el gran reto para mí del manejo del bosque en la primavera. No sé si el maestro Carlos coincida, pero la primavera es pues todo un ejemplo a nivel nacional de la complejidad del manejo de un área que queda dentro de toda una zona urbana, ¿no? Con toda la amenaza que implica de seguir desarrollando y adentrándose hasta estos bosques, porque tiene propiedad social, propiedad privada y propiedad del Estado, que es la mínima, es la menor, ¿no? La propiedad social, que es ¿Es ejido? son los ejidos, ¿verdad? Aquí varios que hay. Y aquí hago un paréntesis, porque de estos ejidos tenemos como una especie de fragmentación. Porque obvio que cuando se han interpuesto que el programa de manejo, que el OPD, pues se han ido a los amparos. Y cuando menos el ejido de Lázaro Cárdenas y el ejido de La Primavera ganaron amparos. El ejido Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ganó el amparo para que no se le aplique en todo su terreno el programa de manejo de 2001, ni el OPD, ¿no? Entonces, La Primavera ganó el amparo para que no se le imponga el mecanismo de gestión, el OPD. Entonces, o sea, el organismo que dirige el bosque, que lo cuida. dirige el bosque. Entonces, por eso es que mencionaba, hay tanta fragmentación en el modelo de gestión que para mí lo único que refleja es la incapacidad de quienes han manejado esta área para una gestión compartida, colaborativa, de ganar con todos los propietarios del bosque La Primavera. ¿Esto qué significaría, Raquel? ¿Que puedan hacer con el bosque lo que quieran? No. Cuando nosotros decimos ganar,
Me refiero a que hay mecanismos de incentivos de protección ahora, como pudiera ser bonos de carbono para cambio climático. No, me refería a los amparos. Cuando ellos se ganan los amparos, pueden hacer con su tierra lo que sea. Ahorita sí, a ellos no les aplica el programa de manejo ni el mecanismo de gestión, pero siguen sometidos al decreto de protección del área natural protegida de 1980. ¿Qué les impide, por ejemplo, desarrollar zona urbana? Sí, así es, totalmente. Cambiar el uso del suelo. Tendrían que ser actividades productivas junto con Sedatu hoy, antes era con ¿Entonces solamente se dedican a sembrar o qué hacen? Lo que yo sé es que ellos ahorita están dedicados de alguna manera a sembrar sus tierras, tienen algunos milpitas de maíz o de otros, o algún ganado, ¿verdad? Pero no les permitiría como el vender sus tierras. Claro. O sea, nadie va a querer comprar para que entre a un decreto de protección. Claro, muy bien. Carlos Barrera, hace un momento tú citaste al puma. Yo te preguntaría, como biólogo que eres, ¿qué especies hay en el bosque de la primavera? ¿O qué especies quedan? Hay venado cola blanca, mapaches en las partes alrededor. De hecho, hay una cosa muy curiosa. La vida silvestre, entendamos, se ha ido desplazando por la propia necesidad y por las propias características en que está quedando el bosque a las zonas urbanas. Ahorita la zorra la encontramos siempre cercano a los asentamientos humanos porque ya está acostumbrando a ir a buscar cierto tipo de alimentos en los basureros, en los botes. Vamos a encontrar en las noches que andan por ahí deambulando los organismos en busca de... ¿Por qué? Porque la capacidad de obtener alimento dentro del bosque en algunos sectores se ha reducido. Ha habido un programa que a mí me encantó mucho, el de, les llamaban Islas de Vida. El organismo administrativo, en este caso la OPD y anteriormente la Dirección Ejecutiva, montaba tinas donde se generaban unos charcas de agua, pues que permitían, y esto es en el bosque de la primavera, pues es un recurso vital para la vida silvestre. Ahí es donde nos dimos cuenta de que la riqueza tanto de aves como de mamíferos es alta, ¿no? Tenemos una gran riqueza de estos organismos. Incluso colocaron en alguna ocasión una cámara, ¿no? Y hay cámaras para grabar qué tipo de animales van ahí. Sí, de hecho la universidad sigue participando con muchos profesores del CUCBA, tanto del Departamento de Botánica como del Departamento de Zoología, siguen haciendo investigación y siguen obteniendo resultados. ¿Y mamíferos grandes cuáles hay? Pues el lince, el puma, el venado, ¿qué otro? El coyote. Todavía se presenta. ¿Y hay un buen número, por ejemplo, de felinos o son unos cuantos? Yo no me atrevo a decir cuántos felinos, es decir, la población de linces no me atrevería a decir el número, no desconozco yo los datos. Pero sí son algunos. Pero debe de haber varios. De pumas seguramente será una hembra con algunos críos cuando corresponda. Los datos que yo me quedé es que había una hembra con 2 críos. ¿Sí? Claro. El macho seguramente andará también en estos espacios. Que se hizo famosísimo, además. Sí, y pero también no tiene el espacio y el tamaño para albergar gran cantidad de mamíferos mayores. En el caso del venado, yo creo que es uno de los organismos que es muy adaptable. Entonces, sí puede llegar a que progresen sus poblaciones. El tema es que con los incendios muchos de estos organismos han quedado atrapados. O sea, si viéramos una película de terror, sería ver el incendio y ver ahora sí el grito lastimero con que estos organismos se queman, ¿no? O sea, sí lo ha habido y muchos de los muchachos que han estado participando en las brigadas, pues nada más dicen, pues ni modo, ya no les tocó salir, o sea, ya no les toca salir. Eso es una de las partes tristes porque la pregunta es, ¿qué información necesitamos generar para tener espacios y rutas para que estos organismos puedan utilizarlos en caso de incendios? Y si los incendios, la dinámica de los incendios, que de alguna manera todos sabemos y aceptamos que son fenómenos naturales, en el caso de la primavera, hasta ahorita no se ha hecho un estudio que digamos cuál es el periodo de quema natural del bosque. O sea, necesitamos saber si un bosque se va a quemar de forma natural, ocurren en periodos de 50, 100 años. Y aquí están ocurriendo cada 4 o 5 años grandes incendios, algunas veces es un poco más largo el tiempo en que esto ocurra.
Y por lo mismo yo creo que es importante que se hagan medidas preventivas. Cuando hablamos de esto tenemos que hablar de hacer los estudios tanto topográficos. Ahora que tenemos drones se pueden sacar las pendientes en detalle y esto permitiría conocer en detalle las pendientes y modelar los potenciales focos de incendio en función de reconocer la humedad, de reconocer las condiciones de acumulación de materia orgánica, y eso ayudaría a hacer las guardarrayas y a hacer estas medidas preventivas. Bueno, teníamos unos datos ahí nosotros en las cápsulas donde se hablaba a nivel estatal que el 30% de los incendios forestales a nivel estatal tenían que ver con la agricultura. Habrá que ver si tenemos datos del bosque de la primavera, qué porcentaje de los incendios está a la mano del hombre. Si quieres, te dejo esta tarea, voy a una pausa, regreso con más. La totalidad. Tras los incendios forestales registrados en Jalisco, asoma a la mano de los intereses inmobiliarios que buscan desmontar amplias superficies para dar paso a desarrollos habitacionales. Este fenómeno ocurre pese a que leyes ambientales establecen que en las tierras donde haya sucedido un incendio forestal, estas deben estar sujetas a una veda de 20 años, por lo que no pueden levantarse ningún desarrollo. El crimen organizado también contribuye con incendios para sus plantíos ilegales. Incendios forestales, eterna amenaza para el bosque de la primavera. El tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Raquel Gutiérrez Nájera, cuando se habla de cuidar el bosque, y a veces se confunde. La gente piensa que cuidar el bosque es no tocarlo. Ajá. Pero hay que usar el bosque y hay que aprovechar el bosque y su riqueza. ¿Es así? Sí, bueno, cuando hablamos de cuidar, el cuidado implica como varias aristas del todo. El cuidado puede ser proteger, puede ser preservar, puede ser restaurar, puede ser aprovechar, ¿no? En lo que implica. Por ejemplo, proteger lo que significa es que tú debes de mantener las condiciones que tiene ese ecosistema. El preservar, que es la política más restrictiva, quiere decir que no puedes tocar. Ahí sí solo admite la investigación y el monitoreo. Y generalmente son las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas. Y el aprovechar quiere decir que tú puedes realizar actividades compatibles con el bosque o con el ecosistema, ¿no? Ecoturismo, crear centros de educación ambiental, a lo mejor cultivos diversificados en determinadas áreas, etcétera. Eso depende mucho de las condiciones que tenga en esas áreas el bosque, ¿no? Entonces, y restaurar, pues sí significa que hay que restaurarlas, remediarlas, volverlas al estado que tenían antes. Eso es el cuidado para mí, que es un cuidado que implica diferentes políticas dirigidas a conservar el todo. Ahora, y todo esto que estamos hablando, ¿no existe un plan de manejo integral del bosque? Es el que mencionaba el biólogo, que el programa de manejo, hay un programa de manejo del bosque del 2001. ¿Desde el 2001? Desde el 2001 que no ha sido actualizado, que han pasado administraciones y no se ha actualizado, y que ejidos se han amparado contra él y lo han ganado. Bueno, aquí hay algo interesante que yo detecté en el programa, que ya en el convenio para el manejo del área natural protegida, que ya firma el actual gobernador con la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se está hablando de programas anuales de trabajo, pero también de actualizar
el programa de manejo del área natural protegida, con la participación de los dueños y propietarios del bosque. Mas, sin embargo, que yo sepa, esta parte todavía no ha sido desarrollada. Y esto lo firmaron en el 2019. Yo creo que iba entrando como gobernador el ingeniero Alfaro. Entonces, y que me parece que es una de las asignaturas pendientes que tiene hoy el bosque, la actualización de su programa de manejo y sus formas de gestionar el bosque. Yo creo que ahí tenemos que ponerle y seguir insistiendo. Carlos, ¿quieres abundar sobre este punto? Sí, yo quisiera hacer comentarios respecto a la relación de aprovechamiento del bosque y los incendios. Efectivamente, cuando se confunde el hecho de proteger el bosque, se asume que no hay que hacer nada. Y entonces, si vemos que el bosque tiene una gran cantidad de áreas de pastizales, el bosque de la primavera es un bosque abierto, un bosque donde no son bosques densos cerrados, sino que es un bosque abierto. Por lo tanto, la presencia de gramíneas, muchas de estas, de pastos, que han sido introducidas previamente al decreto, que antes el bosque era utilizado por gente donde metía ganado, pastaban sus animales. Bueno, el comentario es, no planteo que se llene el bosque de vacas, pero sí que el hecho de dejar que se pastoree el bosque puede permitir la reducción de biomasa de material combustible en los incendios, porque estos organismos, al estar ramoneando, bueno, están reduciendo, ellos están obteniendo un beneficio y se está reduciendo la presencia de material combustible. Entonces, esto tiene que hacerse pues con sus reglas, con sus normas y con sus debidas medidas preventivas, ¿no? Pienso que eso permitiría en algunas áreas reducir esta presencia de materiales. Y entonces es una forma de manejo. Otra forma de manejo que también se planteaba, bueno, era permitir el ecoturismo, permitir en este caso el ciclismo recreativo. Bueno, sí, se permite, pero insisto, ¿hasta dónde y dónde? Porque si como se ha dejado así a libre albedrío, se meten por doquier, y entonces el impacto, en lugar de ser benéfico para el bosque, benéfico para la vida silvestre, se vuelve contraproducente, porque la vida silvestre necesita siempre de espacios donde encuentre sus condiciones propias y particulares, que generalmente son la ausencia del ser humano. Entonces, sí es importante retomar el plan de manejo para que se ubique a partir de la información que ya se ha generado. Yo estoy seguro, ciertamente, que hay mucha información que ya permitirá identificar las nuevas áreas de protección estricta, las nuevas áreas de restauración a raíz de los incendios. Es una cosa muy interesante. El año pasado, antepasado, cuando fue la inundación en la zona de Santa Anita, que se vino esta avalancha de lodo, ahora en Arenales, el año pasado. Que está asociado a los incendios. Está asociado a los incendios, porque en la primavera ocurre un fenómeno. Por ser este tipo de arenas, con el fuego, estas arenas se funden y generan una capa impermeable. Entonces, si bien la arena tiene la capacidad de infiltrar rápidamente la lluvia, posterior al incendio, esta arena se ha fundido en su capa superficial, entonces queda impermeabilizado. Y al estar impermeabilizado, esto cae la lluvia y en lugar de infiltrarse, lo que hace es aumentar el flujo de la escorrentía. Y si le agregamos que tenemos fuertes pendientes en la primavera, por eso tenemos ese relieve tan abrupto, por eso es tan difícil combatir los incendios de la primavera, porque existen esta serie de barrancas que lo que hace es que incrementa el flujo de agua, la velocidad del flujo, y entonces se vuelven arrastres de lodo, de tierra, etcétera. Entonces son fenómenos contraproducentes. Por cierto, te dejé una tarea antes de ir a la pausa. ¿Qué tanto están asociados en la primavera los incendios forestales con el hombre? Todos. A todos los incendios. O sea, aquí no ha existido la evidencia de que un incendio haya sido de causas naturales. En la época en que están ocurriendo, el principal causante de los incendios forestales naturales son los rayos. Y en esta época no caen rayos. ¿Sí? Entonces es en la época seca. Es el ser humano que está Es el ser humano, todo viene de las zonas agrícolas, cuando se fueron estos remolinos de fuego, que se están haciendo las quemas de las zonas agrícolas, ya sea al interior de estas parcelas que todavía se siguen cultivando, o en la periferia de estos campos, generalmente de caña, que son los que de alguna manera tienen un poquito mayor de impacto, ¿no? Pero no necesariamente, porque pueden ser zonas de pastizales fuera de la primavera.
Y si bien hay una norma que dice que se tiene que regular, que avisar a la autoridad, solicitar para hacer la quema, es obvio que la gente en el campo no asume esta regla, esta norma. Hace un momento fuiste muy benévolo con lo que se ha hecho con el bosque. Tú hablaste de 11 rutas de ciclismo, ¿no? Pero en el bosque hay campos de golf, hay escuelas allá adentro, creo, hay campos de fútbol. ¿Qué otras cosas hay ahí? De hecho, albercas y no sé qué tantas cosas. Yo creo que ha sido también el descuido y vamos, cómo regular el interés privado del desarrollo de una propiedad con el interés de la conservación y el manejo del área. Claro. Creo que esto se tendría que ser precisamente en ese diálogo de que los interesados deben de plantear sus intereses, claro, pero también escuchar cuál debe de ser y a qué sí deben de renunciar ellos también en beneficio de... Porque si la gente está desarrollando algo ahí es porque la calidad del bosque, la presencia de ese bosque, la existencia de bosque es lo que les atrae. Claro. Quiten el bosque y vamos a ver si va a seguir teniendo el mismo interés y la misma plusvalía. Entonces, claro, es algo que se debe de... El gobierno del Estado, Raquel, anuncia para este año un plan para atender y preservar los bosques de Jalisco y, digamos, combatir los incendios. Anuncia 122 millones de pesos de presupuesto y dicen que ya disponen con 8 helicópteros para combatir los incendios. ¿No será mejor trabajar en la prevención más que en el combate? Sí, yo creo que ese es un tema definitivamente que hasta me parece un poco grotesco, porque el decir, bueno, lo que vamos a hacer es estar combatiendo año con año los incendios, tenemos más helicópteros, tenemos más brigadistas. Lo que nos lleva a reflexionar que efectivamente en materia ambiental, pues el principio preventivo, ¿verdad?, es un principio fundamental porque nos lleva a que es preferible tomar todas las medidas y acciones antes de que ocurran los hechos a esperar a que estos ocurran y nada más implementar medidas correctivas, ¿no? Claro. Como pudiera ser el combate de incendios. Entonces a mí me parece que ahí todo este dinero, si lo invirtiéramos en capacitación, en la formación de recursos humanos, en pláticas con todos los dueños de los terrenos forestales del estado de Jalisco, en cómo aprovechar de una mejor manera sus bosques, cogestionarlos de manera conjunta, pues me parece que eso se vería reflejado en la cantidad de hectáreas que se estuvieran quemando. Si tuviéramos gran precaución en evitar los cambios de uso de suelo, ¿verdad? Porque también en esta temporada se queman intencionalmente para abrir zonas aguacateras, para abrir zonas de cultivo, etcétera. Claro. Me parece que esos son los temas que se deben de tener en cuenta. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Con una fuerza de casi 1,900 elementos y 8 aeronaves, el gobierno de Jalisco pretende enfrentar en 2022 a los incendios forestales en los bosques de Jalisco. Para esta labor, el programa contempla 122 millones de pesos de presupuesto y han delimitado a 10 las zonas de atención prioritaria, entre las que figura el Bosque de la Primavera, la Sierra del Tigre y la Sierra de Tapalpa, entre otras. Incendios forestales, eterna amenaza para los bosques, en particular para el Bosque de la Primavera, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a entrar con algunos temas a manera de conclusión, pero yo te preguntaría, Raquel, ¿no hay la, percepción o sensibilidad de parte de la autoridad? ¿No le entienden al problema para llegar al fondo del asunto, ¿no?
fíjate, Carlos, yo quiero entender, parto de una premisa, de que las autoridades, tanto estatales como federales, quieren proteger la primavera. No podría partir de que hay como otras intencionalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me parece que precisamente la política de protección para el bosque en la primavera, ahí los esquemas para mí han sido esquemas fallidos. Yo hoy pensaba así como que esto de gestión, porque no hemos sabido cómo gestionar un área en donde hay diversidad de intereses sociales y privados y públicos en beneficio de una ciudad. Cómo los propietarios privados tengan que entender la función social de la propiedad. Cómo los ejidos también tengan que entender la función social de la propiedad ejidal, porque también tiene una función social. Y si no, pues los ejidos se siguen amparando y se siguen sacando determinados aspectos del área natural protegida. Entonces, a mí me parece, revisando pues un poco las experiencias de manejo de otras áreas con esta multiplicidad de intereses y de actores, pues a mí me parece que ahí tenemos que buscar un mecanismo de cogestión conjunta con los propietarios, novedoso, con mucha participación real y efectiva de ellos y en la toma de decisiones y manejo del área. No, y que se escucha a los que saben, a los especialistas. Porque creo que si no, vamos a seguir con estas amenazas ocurrencias, Raquel. Por ahí se hablaba de que una solución sería expropiar todo el bosque. No. Y la otra, incluso hubo alguien por ahí que propuso con drones andar reforestando el bosque, con un dron tirando semillitas por todos lados. No. Yo creo que ahí, mira, yo si algo conozco y de los que he aprendido mucho es el del Laboratorio del Bosque La Primavera y de otros académicos que llevan toda una vida trabajando dentro de lo que es el bosque, tratando de entenderlos. Y bueno, yo he trabajado con la parte social y jurídica de el bosque, como también entendiendo todos estos aspectos ambientales, importancia para la ciudad. La zona metropolitana de Guadalajara no la podemos concebir sin el bosque en la primavera. Claro. ¿No? Muy bien. Carlos, me llamó la atención hace un momento que tú hablabas de la importancia de hacer una especie de cartografía del bosque, ¿no? Para conocer barrancas, etcétera. ¿Eso significa que no existe? ¿No se ha utilizado la tecnología actualizada y todo? Sí existe la información. Yo creo que qué bueno que hay que aclarar esto. Sí existe la información y se han hecho análisis de las coberturas en detalle, hasta contar el número de árboles con datos de alta resolución, datos fotogramétricos. El tema primero es la socialización de esta información, que yo creo que eso también ha hecho falta, que los responsables de esto socialicen la información, porque precisamente para que la gente pueda valorar y entender el valor, el papel social que tiene el bosque para la comunidad, y entendamos la comunidad, toda la zona metropolitana, porque todos finalmente tenemos un beneficio indirecto, a lo mejor muchos no están yendo al balneario ¿cómo dicen?, a disfrutar el agua caliente, etcétera, ¿no? Pero todos estamos disfrutando, hasta en el sentido lúdico, el hecho de ver una cobertura arbolada forestal traduce un mensaje de tranquilidad, de recreo de la propia naturaleza del ser humano, y eso se ha estado perdiendo a raíz precisamente de que solamente tenemos la información de las tragedias que están ocurriendo, y entonces que la gente valore este sentimiento, esta emoción de la existencia del bosque mismo, pues los mismos propietarios tienen que saber que ellos son parte de eso que están transmitiendo y compartiendo a la sociedad. Yo creo que también ese reflejo del individualismo y de la máxima ganancia en el corto plazo. Y digo la máxima ganancia porque lo que se quiere precisamente es obtener la mayor rentabilidad de ese espacio geográfico, en lugar de favorecer el compartir ese conocimiento. Ahora, cuando hablo de modelación, cuando hablo de caracterizar, la información que existe es escala 1 a 50,000, 1 a 20,000, y eso permite
generar ya modelos predictivos. Yo creo que uno de los proyectos que debe estar de forma permanente es la construcción de estos modelos predictivos para entender el comportamiento y la dinámica del bosque, es decir, tener puntos, sitios donde estemos midiendo la acumulación de materia orgánica, de estar midiendo la presencia de humedad, porque estos datos en una red que pudiéramos, que no debería ser aplicado solo a la primavera podría ser un laboratorio de esto, pero podría existir para todo el estado. Todos los bosques. De todos los bosques, y esto permitiría tener un modelo que contribuyera precisamente a la prevención de esto. Afortunadamente tenemos ya la tecnología. Y si hablamos de drones no para tirar bolitas de fuego o bolitas de semilla para esto, no, utilicémoslos para conocer la topografía y que estos elementos que nos aporten información en el corto plazo y entonces estar de forma permanente actualizados. Ahora, destinar fondos para programas, digamos, programas micros como el que tú hablabas de reses, por ejemplo, podría ser uno. Y te preguntaría, ¿existen cultivos que se puedan ser rentables para los dueños y que favorezcan al bosque? Sí, claro. ¿Se podría fomentar eso también? Se podría fomentar este tipo de actividades, claro. Los mismos pastizales mejorados y la rotación de pastizales es una práctica que en muchas regiones del norte del país se utilizaron mucho tiempo. Desafortunadamente se han ido perdiendo las zonas de nopaleras y todo eso. Antes, en la zona de los altos de Jalisco, había la rotación de cultivos, la rotación de pastizales. Entonces, todo esto supongo que es factible, es cosa de voluntad y es cosa obviamente también de recursos. Se necesitan recursos y ahí hay que también plantear que los agentes promotores de esto o los administradores de esto tienen que tener la capacidad también de gestionar recursos no solo ante el Estado, sino ante la misma sociedad civil y hasta en instancias fuera del país. Pero pienso yo que cuando hablamos de Guadalajara, una ciudad industrial con tanto potencial económico, pues pienso yo que si se hace una buena gestión y programas que sean transparentes en qué se está invirtiendo y cómo se está invirtiendo, yo creo que habría mucha gente que contribuiría, muchos empresarios podrían favorecer el financiamiento de este tipo de proyectos. Muy bien, pues yo te pediría, Raquel, a manera de conclusión, ¿qué planteas tú sobre este tema? Pues a mí me parece que uno de los temas nodales de la primavera sigue siendo su esquema de manejo, su esquema de gestión con los propietarios, con alta participación de ellos en cualquier forma que ésta sea dentro de lo que es el área natural protegida. Y claro que tiene que ser con la participación del gobierno federal, estatal y los municipios. Mira, Carlos, un ejemplo, acá me han llegado unos propietarios del bosque que no tienen ni una cabaña dentro de lo que son sus hectáreas en el bosque. Y el ayuntamiento de Zapopan les está cobrando 5 o 6 millones de impuesto predial. Dicen, ¿serio? ¿De impuesto predial? Entonces me dicen, oiga, pues ¿cómo vamos a pagar estos millones? Primera, ni los tenemos. Segunda, ni nos dejan hacer nada. Yo no tengo ni una cerca en los terrenos de mi familia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y yo me quedé sorprendida porque no pensé que Zapopan cobrara impuestos prediales dentro de un área natural protegida federal. Pero sí se está... Pero además no se puede. No se puede. Entonces, ahí nos tienes ahora con el propietario viendo qué hace. Pues esto te da una idea del desorden que hay en el manejo del bosque la primavera. Y la falta de congruencia y coordinación que hay entre los diferentes niveles de gobierno, ya no digamos con los propietarios del área natural protegida, ¿no? Muy bien. Carlos Barrera, una conclusión. Pues yo quisiera pensar que la dependencia responsable del bosque de la primavera debería de primero socializar más la información de su quehacer dentro del área, igual que el gobierno del estado a través de su secretaría, facilitar y diseñar las estrategias, actualizar la información, porque creo que es una de las cosas importantes y un tema pendiente. La conservación del territorio de Jalisco, de su patrimonio, pues yo siento que está descuidado, no se está trabajando. No se trata nada más de hacer decretos y promover
áreas protegidas y promoverlas, sino que hay que trabajarlas y hay que aportarles recursos, fundamentalmente. Se declara una área natural protegida, pero nomás se declara, no se destinan fondos para cuidar. Y tienen que ir acompañados siempre, como dicen, el niño con su torta bajo el brazo, tiene que llegar, porque si no, es solamente una actividad, es solamente salir en la foto. Y yo quiero suponer, Carlos, que cuando declaras una zona como área natural protegida y le impones ciertos criterios para que no la toquen, no tomas en cuenta a los dueños. De hecho, ya la estrategia sí toma en cuenta a los dueños. Los nuevos modelos de decreto de áreas protegidas, los nuevos. No sí, estos. No, estos fueron unilaterales del Estado, pero también hay que entender que si fueron unilaterales, o sea, que fue la Federación la que los decretó y todo eso, eran otros tiempos donde también los requerimientos de la población no eran los mismos que son ahora. Muy bien. Pero la actualización de los esquemas de manejo como el programa ahora sí implicaría la participación de ellos. Es fundamental, es fundamental. Yo creo que sí sería conveniente, como a mí me parece, este es un tema nodal para toda nuestra ciudad, para el área metropolitana, y sí, volverle a insistir, esta es una manera de difundir. El que estuviera aquí el secretario del Ambiente, el que estuviera aquí Marciano como director del bosque, ¿verdad? Es una manera que van a difundir. Es una manera también del desinterés que hay sobre el tema. Bueno. Raquel, muchas gracias, como siempre. Encantada. Y Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me quedo nomás brevemente con una reflexión final. Cuando usted escuche cómo se anuncia que se destinan miles de brigadistas, más brigadistas que el año pasado, y más helicópteros para combatir los incendios forestales, no necesariamente significa que sean buenas noticias para el bosque y la mejor manera de cuidarlo. Hasta la próxima.